El tema de esta noche dice, necesitamos la palabra de Dios. Ahora todos digan conmigo, necesitamos la palabra de Dios. El Salmo 119, 105 dice así, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. En otra versión dice, lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera a mi camino. En esta versión dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Ahí en tu lugar, acompáñame en esta oración. Amado Dios, te pedimos hoy que nos hables, Padre. Disponemos este tiempo para escucharte. Queremos prestar atención a lo que tú tienes preparado para nuestras vidas. Dirígenos, Padre Santo. Señor, nada podemos sin ti, Señor. Rogamos la presencia de tu Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas, hablándonos a través de tu palabra esta noche, Señor. Ayúdanos, ayuda a tu siervo, Señor, porque nada es sin ti, bendito Dios. Todo viene de ti, Padre Santo. Nos ponemos en tus poderosas manos, confiados en ti, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Cuando vemos el mundo cristiano, y cuando tú hablas con tus amigos, con tus compañeros, y de pronto ahí nace una conversación en relación a la fe, en relación a temas religiosos, así por decirlo, lo que vas a oír tal vez de un porcentaje de personas, siempre va a haber un mal comentario respecto a los cristianos. No siempre te van a decir, no siempre sus acciones son plausibles, o sea, tú vas a decir, bueno, yo conozco un cristiano que es así, y empiezan a hablar mal, empiezan a rajar, así por decirlo, porque en cierta medida no hemos dado una buena imagen tal vez. ¿Y por qué razón? Porque la mayoría no vivimos como tal, como lo que somos, ¿ya? La mayoría, escúchame esto, no vivimos como lo que somos, no reflejamos lo que somos, porque no conocemos los valores bíblicos y tampoco conocemos al autor de la Biblia. O sea, si hoy les dije cuántos pasajes bíblicos tienes en la mente, eso refleja que tal vez no hay interés de tu parte por las cosas del Señor, en este caso particular, por la palabra del Señor, amén, por la palabra de Dios. Los cristianos en el mundo tienen grandes templos, tienen quizá grandes eventos, hay buena música. Lo que falta es quizá, en la mayoría, voy a decir, en este tiempo, está careciendo de buena enseñanza. O sea, lo que se enseña ya no es bíblico en sí. Lo que se enseña son otras cosas. Vemos cultos donde están cargados de emociones, pero con carente palabra del Señor. ¿Ya? O sea, cultos grandes, inmensos, con todo lo que hay, con toda la tecnología. No estamos en contra de tecnología, está muy bien, pantallas, luces, buena música, pero, mucha emoción, pero lo que falta es buena palabra. ¿Ya? Entonces el problema realmente es que no estamos reflejando lo que somos porque no conocemos la palabra de Dios. Dicho de otra manera, quizás no están haciendo discipulado, no están haciendo estudio bíblico. O si lo han hecho una vez y quizás se han graduado y creen que porque lo han hecho ya es suficiente. Pero déjame decirte que no, tenemos que hacerlo constantemente. Entonces necesitamos la palabra de Dios. La Biblia dice en este salmo, tu palabra es una lámpara que guía mis pasos. Ahora, ¿qué pasa si tú no tienes la palabra de Dios? Obvio que estás en la oscuridad. Y una persona que vive en la oscuridad no sabe dónde camina y está propensa a tropezar. Por eso vemos creyentes que quizá vienen al templo, se golpean el pecho, van a misa, pero no reflejan lo que creen. ¿Y por qué? Porque están en oscuridad. Y la Biblia dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies. Entonces, si no tenemos palabra, si no lees la Biblia, obvio que estamos en oscuridad. Y reflejamos el carácter de la oscuridad. Ese es el problema.
No estamos reflejando otra cosa, porque dice, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón uno actúa también. O sea, actuamos conforme a lo que tenemos. Si no hay palabra, hay oscuridad, y de la oscuridad sacamos todo lo que somos. Odio, rencor, rencillas, todo lo que tiene mal nombre. Dice, una luz para mi camino. Entonces, si no hay palabra, estamos en la oscuridad. Por eso es preciso, hermano, y por eso decimos, la iglesia necesita la palabra de Dios. Es urgente, hermano, porque vivimos en un tiempo que ya está profetizado. La Biblia dice que la iglesia ingresará a un tiempo de apostasía. Apostasía es abandonar la verdad para ingresar cualquier cosa que no sea la palabra. Por eso decía, tenemos cultos grandes, admirables, no estoy en contra de eso. El problema es que está carente de buena enseñanza bíblica. Tú escuchas, obvio, si tú no conoces, no vas a diferenciar. La gente que no lee Biblia no diferencia. Con tal que esté bonito, con tal que esté chévere, con tal que sea emotivo, lo aceptamos. ¿Y por qué sucede esto? Porque no hemos recibido buena palabra. O sea, no hemos recibido buena enseñanza. No sabemos diferenciar. Por eso que no reflejamos los valores bíblicos. Por eso te vas a dar cuenta que en tu vida todavía hay muchos problemas. No hay duda de que tú crees, no hay duda de que te hayas entregado al Señor, pero pregunto, ¿cómo está tu vida? ¿Realmente hay cambios? ¿O sigues como antes? ¿Sigues siendo egoísta? ¿Sigues siendo rencoroso? ¿Sigues teniendo ganas de vengarte? Entre otras cosas. Yo no sé. Pero el detalle es que observo así el mundo cristiano y no refleja lo que realmente dice la Biblia. ¿Y cómo lo sé? Porque leo la Biblia y evalúo el mundo cristiano y digo, ¿qué está pasándonos? Me incluyo, ¿qué está pasándonos? ¿Por qué estamos viviendo de esta forma? ¿Por qué tenemos los mismos problemas? Entonces, ahí identifico que realmente lo que falta es palabra de Dios. Disculpen si insisto en eso semana tras semana, porque es lo que falta. ¿Qué es lo que te va a cambiar? No te va a cambiar un culto emotivo. Un culto emotivo quizá te va a levantar las emociones, te vas a ir brincando, pero vacío de la palabra del Señor. No has aprendido cómo vivir, no has aprendido cómo actuar. ¿Y por qué esto? Porque no tenemos interés en la palabra. Hermano, apúntate a hacer estudio bíblico. Es importante el discipulado. La orden es, vayan, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles. Di conmigo enseñanza. Tenemos que enseñarte, amado hermano, cómo es un cristiano. ¿Cómo es un cristiano? Uno, mirando a Cristo. Ahora, si no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a saber cómo es un cristiano? Un cristiano no es aquel que carga una cruz, que va a una iglesia, que usa una falda. Un cristiano es aquel que sigue a Cristo y que actúa como Cristo. Amén. Un cristiano es aquel que sigue a Cristo y actúa como Cristo. Por eso le dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, ¿no? Si ustedes verdaderamente guardan mi palabra, serán mis discípulos. ¿Qué era guardar la palabra? Uno, recibirla y practicarla. Di conmigo, recibir y practicar. Ahora, muchos desconocen las cosas de Dios. Desconocemos las cosas del Señor. Desconocemos la importancia de la oración. Desconocemos la importancia de la palabra de Dios. Mira lo que dice Isaías 1:3. Este pasaje es desafiante. Dice así: el buey conoce a su Señor y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento, dice el Señor. ¿Qué te parece? Es desafiante este pasaje. Dice, el buey conoce a su dueño. Ahora acércate a un buey. Si no te conoce, te da un patadón. ¿Alguna vez usted ha ordeñado una vaca? Si tú no la conoces, esa vaca, obvio que te va a dar una patada. O te va a agarrar, te va a cornear. No te conoce. Conoce a su dueño y se deja ordeñar por su dueño. ¿Ves? Dice la Biblia, mira, el buey conoce a su Señor. Hasta el buey conoce a su Señor. Dice, el asno, el pesebre de su Señor. ¿Sabes qué hace el asno? Siempre regresa a su lugar.
Si hay un animalito, aunque le decimos burro, no sé por qué le dicen burro, ya, hoy es un hombre, pero eso no implica que sea burro, no implica que sea tonto. Ese animalito regresa. Dicen que algunos arquitectos han notado que el burro sabe por dónde es el camino seguro. Algunos han trazado caminos por donde va el burro. ¿Sabían eso o no? Es increíble, tiene sus percepciones. Y este no se pierde. Dice, el asno, dice, sabe dónde es. Dice, el asno, el pesebre de su señor. El asno sabe dónde duerme. Pero dice, Israel no entiende. O sea, mi pueblo, los cristianos no entienden. Mi pueblo no tiene conocimiento. Bueno, yo no sé cómo vives, obvio. Pero por lo que la gente dice, obviamente pues algo anda mal. ¿Qué sucede? Una vez yo fui a buscar a alguien y estaba tocando su casa, no estaba. Así que pregunté al vecino y le dije, ¿conoces a tal hermano? Y me dice, ¿es hermano? Pero por lo que me dijo, era una situación de sospecha, como que me estaba intentando decir algo más. O sea, que no estaba viviendo como cristiano. Y otro tipo me lo confirmó, me dijo, yo conozco a tal persona. Le dicen tal chapa y dije, wow, ¿qué está pasando? Yo me fui triste, hermano. Me fui triste. Obviamente he aclarado algo. En la iglesia no estamos la gente perfecta, ¿ya? Pero eso no justifica que tengamos malas acciones. La Biblia dice que no vivamos como malhechores. Recuerda que el Señor pagó un precio alto en la cruz. Amén. Él pagó un precio alto en la cruz. Entonces, tenemos que entender el valor de nuestra salvación, no para que vivamos de cualquier forma. Entonces dije, vivimos entonces mal porque no conocemos la palabra de Dios. No conocemos a Dios. Por eso decía, el buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. No sabe cómo vivir. No vive bien. Entonces, hermano amado, aquí hay una confrontación de parte del Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Por qué insisto? Bueno, yo no conozco a alguien que insista, qué sé yo, pero insisto aquí, por lo menos, lee tu Biblia. Hermano, hazlo, haz tu devocional. Yo creo que somos bendecidos en este tiempo porque tenemos bastante material. Nadie puede quejarse de los recursos que tenemos, ¿sí o no? No puede decir, hermano, es que no tengo Biblia. Hermano, tenemos Biblia en todas las versiones. Vivimos en un mundo donde la palabra está en las redes sociales, a través de audio, video, hermano, por todos lados. Deberíamos ser creyentes excelentes con tanta información. Pero ¿sabes qué pasa? No le damos interés. Parece que no nos gusta leer y menos prestar interés. ¿Sabes por qué le digo esto? Porque la gente no lee ni siquiera los letreros. ¿Ya? En mi oficina, en una de mis tiendas, ahí dice computadoras. Pero la gente sigue entrando preguntando si hay fotocopia. Y cuando al costado hay un letrero enorme que dice fotocopias, anillado y demás. Y está iluminado. Y la gente está mirando dónde hay fotocopiadora. Y me preguntan, ¿fotocopia? Pero ahí está al frente. Eso me da entonces a entender que realmente la gente está llegando a un nivel tanto de que solo quiere ver nada más y no quiere leer, no quiere ver lo que hay a su frente. Le gusta ver memes quizá, pero nada interesante. Pero el creyente no puede caer en esto. Tenemos que leer la palabra de Dios. Dile al que está a tu lado, necesitamos la palabra de Dios. Hermano, si no queremos ser arrastrados, escúchame esto, por la apostasía que ya vivimos, tenemos que volver a las Escrituras. La iglesia tiene que leer, los líderes tienen que leer, cada uno tiene que preocuparse. Y el grupo de jóvenes tiene fuerza, tiene energía. Hermano, invierte tu tiempo leyendo la Biblia. No solamente mirando películas, mirando memes, videos. Hermano, apúntate a hacer un estudio bíblico. Hermano, ya lo hice, hazlo de nuevo. Es que a ver, pensamos porque ya lo hicimos, no lo queremos hacer. Hermano, hazlo 1, 2, 3, 5, 100 veces siquiera. Es que pensamos porque lo hacemos uno, es que yo ya sé.
es que Dios puede hablarte. Una cosa es que tú lo leas, otra cosa es que tú permitas que Dios te hable. Cuando Dios te habla, transforma, hermano, choca. Cuando Dios te habla, hermano, toca tu corazón, te lleva a un cambio, a un arrepentimiento. Entonces la gente, hermano, los creyentes, prefieren mensajes que nada tiene que ver con la palabra del Señor. No estoy en contra que se motive, está bien, pero a veces tú escuchas mensajes que ya no concuerdan con el mensaje bíblico. Cualquier cosa, pero ya no concuerdan. Yo escucho y digo, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde están los pasajes bíblicos? Y la gente dice amén, como si ciertamente Dios hablara. ¿Por qué tenemos una Biblia? ¿Por gusto? ¿De adorno? Se supone que la Biblia es la autoridad de fe que tiene la iglesia cristiana. ¿Pero qué ha pasado con ella? No la estamos leyendo. Entonces, por eso insisto, hermano, lea. Tenemos que leer la Biblia. Según Timoteo 4:2 dice, le dice Timoteo a Pablo, mira lo que le dice, predica la palabra de Dios. ¿Qué tenía que predicar? La palabra, no mis ideas, no lo que creo, no lo que pienso, sino la palabra de Dios. La iglesia, el púlpito, es para predicar la palabra de Dios. De seguro hay espacio para conferencias de motivación, de salud, conferencias de otra índole, no hay problema, está bien escuchar conferencias familiares, no sé, psicológicas, qué sé yo, pero el púlpito es para predicar la palabra del Señor. No podemos apartarnos de ella, tenemos que desde ahí enseñar la palabra del Señor, ¿ok? Entonces, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Predica la palabra de Dios, mantente preparado. ¿Cómo tenía que estar Timoteo? Preparado, sea o no el tiempo oportuno. En otra versión dice, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué tal alguien te pregunta? El otro día mi esposa publicó un videíto curioso. Le digo, si me das un pasaje bíblico, te regalo un iPhone. Y mucha gente no se ganó el iPhone, porque no sabía un pasaje bíblico. Imagínate que la salvación fuera por pasajes bíblicos. Claro que no lo es, pero ¿cuánta gente se perdería? Gracias a Dios que no lo es gracia, es un regalo. ¿Te imaginas que el Señor dijera, sabes que hemos cambiado, se van a salvar aquellos que sepan 100 pasajes bíblicos? ¿Te salvarías o no? Estaría en ti, pues no es que sea imposible. No creas que aprender 100 pasajes es imposible, ¿no? La gente repite poesías o no. ¿Ves que puedes? Entonces le dice, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, o sea, en todo momento, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Di conmigo, buena enseñanza. Ya, buena enseñanza obviamente está aquí. O sea, mis opiniones pueden ser diversas, pueden ser variadas. Yo soy un ser humano y podría equivocarme. Por eso el siervo del Señor, los líderes, tienen la obligación de leer la Biblia, conocerla bien, leerla bien en una y más versiones. Entonces, ¿qué dice entonces? Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Si la iglesia tiene que haber buena enseñanza, no solamente buena música, no solamente buenas luces, un buen templo, sino lo más importante, buena enseñanza. Amén. Donde estemos, tenemos que tener buena enseñanza. Yo creo que es lo medular de la iglesia. Luego de la oración. La oración es fundamental. Pero la palabra de Dios es algo que tenemos que leerlo constantemente. Verso 3 dice, pues, me escucha esto, pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Mira, es importante esa advertencia. Dice, pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Ya no quedará una sana y sólida enseñanza. Quedarán mensajes únicamente motivacionales. El Señor te va a dar las naciones y cosas como esta. O sea que difieren, que son distintas a lo que la palabra de Dios dice. Amén. Tenemos que aprender a diferenciar en qué momento lo dice, el contexto de lo que se dice la palabra del Señor. ¿Qué dice entonces? Pues llegará el tiempo en que la gente
no escucharán más la sólida y sana enseñanza. No van a querer. Seguirán sus propios, ¿qué dice? Seguirán sus propios deseos, buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Tremendo este pasaje, hermano. Advertencia. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Hay gente que dice, es que yo no estoy de acuerdo con la Biblia. Es un libro muy anticuado. No creo que se ajuste a la cultura. Hay iglesias que literal ya no la toman en cuenta. Si fuera posible, la cambian. Aunque ahí en China una iglesia que tiene su propia Biblia y para ellos que el Señor ha traído nueva revelación. Tiene una Biblia distinta ya no es la que tenemos, la que tiene obviamente más de 3.500 años escrita. Entonces, hermano, tenemos cuidado. Y la gente que no conoce le anda poniendo clic. Que vea tu nombre ahí, hermano. Sí, hay películas, son bonitas, pero no son cristianas. ¿Sabías eso o no? Porque es bonito, tú le dices like. Una de mis esposas estaba viendo, me dice, hay una bonita película. Digo, es de tal iglesia. ¿Cómo sabes? Es a la vista. Cuando conoces la palabra, conoces, desde el momento en que hablan, sabes si realmente es bíblica o no. Pero ¿cómo sabemos? Tienes que tener la percepción espiritual. Por eso tenemos que crecer, di conmigo crecer. Crecer en la palabra para que sepas diferenciar. ¿Por qué? Porque llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos. Yo opino, yo creo. Hace poco un joven me preguntó, ¿cuán importante es el casamiento? Me dice. Le digo, es muy importante, porque es un mandato divino. Aquí el casamiento no solo ha inventado el enemigo, no solo ha inventado la gente. Dios ordenó casarnos y tiene que ser así. Pero si tiene que llegar virgen, obvio, porque eres un ser humano racional y Dios te trata como un ser racional. Tu vida, tu pureza es elemental. No es un juego. Tú no eres un objeto que alguien puede usar. Así que tu pureza, hermano, es importante. Pero para él decía, pero ¿qué tal? No me quiero casar, pero ¿qué tal me va mal? O sea, quería probar, ¿no? En la convivencia se prueba y si va bien se casan. Si lo probó y no lo vio, no le fue bien, se separan. Pero pregunto, ¿tú estás para pruebas o qué? ¿Te imaginas a alguien dice, quiero probar contigo? Vamos a vivir un añito, probamos, si nos va bien nos casamos, si no, no. ¿Qué te parece? Tú no eres objeto de prueba. Por eso es importante, hermano, seguir los lineamientos, el mandamiento de la palabra del Señor. Así que habrá gente que seguirán sus propios deseos, buscarán maestros que les digan lo que sus oídos mueren por oír. O sea, no quieren escuchar este mensaje. Quieren escuchar un mensaje que les diga, yo creo que sí. La Biblia habla en contra, por ejemplo, de relaciones contra natura. Pero cuando hablamos de esto, hermano, mucha gente se escandaliza. Creen que ya no es para este tiempo. Entonces, amados hermanos, tenemos que volver a la palabra. Verso 4 dice, rechazarán la verdad e irán tras de mitos. ¿Qué va a ser al final de los tiempos? Se irán tras de mitos. Por eso dicen el cuadro ungido, la escoba ungida, el chipote ungido, la harina ungida. Tremendas aberraciones. Claro, la gente se emociona, un chipotazo y se emociona y se cayó y está lleno del Espíritu, dice. ¿Sabes cómo te llenas del Espíritu? Con la palabra. Mis palabras son espíritu y son vida. Si quieres ser lleno del Espíritu, lee. Pero para la gente es fácil. Ponme la mano y seré lleno del Espíritu. Eso es imposición de manos, otra cosa es. Pero se llena del Espíritu leyendo la Biblia, solicitando. Si no quieres ser lleno, entonces, llénate de la palabra. Mis palabras son espíritu y son vida, dice Jesús. Si quieres ser lleno del Espíritu, lee la Biblia. Mala noticia, porque sería bueno. Hermano, tóqueme y bóteme al piso y estaré lleno del Espíritu. Hay gente que, un hermano me dijo, quisiera cambiar. Hermano, tócame en la cabeza como hacen en esos cultos. Le dije, no, discúlpame.
Dios te quiere ayudar. Aquí está el manual. Lee. Pero no entiendo. Apúntate al estudio bíblico. Es que no tengo tiempo. Hermano, si tú tienes redes sociales, tienes tiempo. Amén. Entiendo a aquellos que no visitan redes sociales, no visitan YouTube, no visitan otras plataformas. Bueno, esa gente sí está ocupada. Pero si visitas redes sociales, obvio que tienes tiempo. Si tienes tiempo para ver un meme, darle un like, un comentario, insultar en las redes sociales. Así que tienes tiempo para la palabra del Señor, ¿ok? Así que hermano, lo triste es que al final de los tiempos, la gente dice, rechazarán la verdad e irán tras de mitos. ¿Está pasando eso o no? Sí, muchos superapóstoles aparecen y dicen cosas y la gente va detrás de esos mitos, tristemente, porque no conoce la palabra del Señor. Nos vivimos como impíos cuando no conocemos la palabra de Dios. O sea, impío se refiere a un inconverso. No vivimos como hijos de Dios. Una vez yo fui a visitar a alguien. Estaba acompañado de alguien que pensé que era un buen cristiano porque parecía. Cuando visitamos la casa, me dijo, quiero visitar a un amigo. Ese hermano salió y se asustó. El diablo, dijo así. Porque había conocido que ese tipo tenía unas andanzas por ahí. Y no le quería escuchar, no le dio importancia a lo que le dijo. Yo me preocupé. ¿Y quién es este tipo? Y yo no lo conozco porque parecía buena gente, amable, me ayudaba, puntual. Pero hermano, realmente, pero era creyente de años. Pero el señor que salió no lo miraba con dudas. Luego al final, uno puede aparentar. La apariencia no va a durar, ¿sí o no? ¿Verdad? No le duró su apariencia, pues. Al final se mostró como tal. Como tal. Un día lo encontré picado. No sé por qué empezó a insultarme, a decir cosas. ¿Y qué le pasó? Ya parecía bien ungido, bien de oración. ¿Ves? La apariencia nunca dura, hermano. Amén. Tenemos que preocuparnos. Tenemos que, Señor, obra en mi vida. Amén. ¿Cuántos quieren ser transformados? ¿Sabes qué te va a transformar? La palabra. Aunque no lo creas, a bibliazos aprendí, dirás. Hermano, la palabra transforma. ¿Por qué la tenemos aquí? Por eso decía, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Entonces, hermano, ese día realmente yo me preocupé, hasta yo mismo. Me miré al espejo, si estoy fingiendo, si estoy siendo genuino. No quisiera, hermano, que el Señor me diga al final, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Recuerdas? En tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. El Señor dirá, no te conozco, ¿quién eres? Apártate de mí. Pero sí prediqué, pero no te conozco, ¿dónde has salido? Por eso, hermano, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Suena fuerte, ¿verdad? Pero es para que reacciones, hermano. ¿Qué te va a cambiar? La palabra de Dios. ¿Sabes? Estos días estoy siendo desafiado por la palabra. Me está confrontando muchísimo la palabra de estos días. El Salmo, 1 Samuel 2:12, mira esto. Hace rato el hermano compartió del devocional y coincide con esto, dice. Los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Pero quiénes eran los hijos de Elí? Su padre era sacerdote. Sus hijos servían en el templo. No porque servían en el templo, no porque su padre era sacerdote, eran gente correcta, dice. ¿Cómo eran? Eran hombres impíos. ¿Qué más dice? No tenían conocimiento de Jehová. Imagínate servir a Dios que no conoces. Hermano, Dios quiere que le conozcas. Él quiere manifestarte a tu vida. Antes dije hace rato, cuando una persona realmente conoce al Señor, nunca es igual. Dios transforma su vida. Ahí está la historia del apóstol Pablo. Ahí está la historia del eunuco. Entre otras personas, hermano, que tuvieron un encuentro con Dios, nunca fueron iguales. Porque es Dios mismo habitando en tu vida. Así que dice, 1 Samuel 2:12, los hijos de Elí eran hombres impíos. Eran sacerdotes, sirvían al Señor. Pero ¿qué dice? No tenían conocimiento de Jehová.
Por eso dice el Señor, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Hasta el buey conoce a su amo, hasta el asno conoce el pesebre de su Señor. Y así en ese estado está la iglesia. ¿Cómo queremos impactar al mundo si estamos en esta condición? Por eso es importante, hermano, la palabra del Señor. Las tradiciones religiosas nos desvían de la palabra del Señor. Marcos 7:13 dice, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, dice, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Qué había pasado con el pueblo de Dios? Habían dejado la palabra de Dios, ¿por qué? Por las tradiciones. Era más importante sus fiestas que obedecer la palabra del Señor. Se habían dedicado más a conservar el sábado. Su sábado era intocable. Pero no habían acudido al pobre. No habían actuado con misericordia. Por eso el Señor, hermano, un día entró al templo, ¿recuerdas? ¿Qué hizo en el templo? Echó todo lo que estaba ahí. No hagáis de mi casa casa de mercado, dijo. Sintió celos, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque su pueblo no estaba viviendo como tal. ¿Sabes qué? Y su propio pueblo lo llevó a la muerte. Dijeron, crucifícale. Entonces, amados hermanos, ahora yo creo que es momento de examinarnos. ¿Cómo estamos realmente? Entonces, yo creo que lo que necesitamos es la palabra de Dios, urgente. La palabra de Dios está al alcance de todos. No puede decir que yo no tengo Biblia, no tengo acceso al internet, hermano. Vivimos en un tiempo donde tenemos acceso a la palabra de Dios en el internet, tienes aplicaciones. En mi smartphone tengo, hermano, Biblia en audio, en video. Tengo muchas versiones. Deberíamos ser excelentes cristianos. ¿Pero qué está pasando? Pero no. La gente está hablando mal de la iglesia. La gente está hablando mal de los cristianos. Cuando tú le quieres traer a la iglesia, no quiero ir porque conozco, mi vecino es cristiano, y es de lo peor. Tal persona es cristiano, es de lo peor. Eso habla la gente. Dice en Deuteronomio 30:11, con toda seguridad que estos mandamientos que te ordeno hoy no son muy difíciles para ti y están fuera de tu alcance. Di conmigo, la palabra de Dios o cumplir la palabra de Dios no es difícil. Pero uno lo ve como si fuera, es que es difícil. Soy muy joven. Cuando sea ancianito voy a buscar al Señor. Tristemente, cuando uno es anciano, es más duro de cambiar. Ya está torcido, pues. ¿Sabes cuándo la gente cambia y es bien formada? En su juventud. Por eso dice la Biblia, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Dice también, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Este es el momento ideal donde tú necesitas abundante palabra del Señor. Así que no te engañes cuando ya seas anciano, cuando ya seas viejo y tus hábitos van a ser tan fuertes que te va a ser difícil cambiar. Ahora habla con tu mamá, con tus padres que tienen tal vez más de 60 años, les cuesta cambiar. Va a ser realmente aunque no es imposible, Dios puede hacer milagros, pero es realmente pues difícil, ya está torcido ya. Pero un joven está en el momento indicado, es todavía frágil, se puede enderezar, puede cambiar. Y le agradezco al Señor que a mis 26 años me volví a buscar el Señor. Todavía era tiempo, creo. Porque si hubiera pasado quizá a los 40, ni siquiera hubiese memorizado pasajes, porque cuando uno pasa a los 50 ya difícilmente memoriza. Cuando uno es joven, su mente está pues realmente enérgica, puedes aprender, realmente tienes todo el potencial para aprender, solo que somos ociosos en la palabra del Señor, ¿sí o no? Usted puede, hermano. Aquí hay jóvenes que pueden aprender 1, 2, 3, montón de pasajes. Yo pasé los 40 y sigo aprendiendo, imagínate. Pero tú que tienes 20, 26, tal vez 30, tú puedes. Dile al que está a tu lado, tú puedes. Así que dice Deuteronomio 30:11, con toda seguridad que estos mandamientos que te ordeno hoy no son muy difíciles. Iglesia, escucha.
La palabra de Dios no es muy difícil. Ni están fuera de tu alcance. No puedes decir, no tengo Biblia. Todos tienen Biblia. Todos tienen una o dos Biblias. Busca en tu casa. Yo te aseguro que encuentras más de uno, hermano. Bajo tu cama o donde esté. Y varias versiones. Y ahí tienes, mire, el material impreso para que te lleves y chequees en tu Biblia. Búscalo, apúntalo. Hermano, es importante la palabra del Señor. Verso 12. Estos mandamientos no están en el cielo para que digas, ¿quién irá al cielo por nosotros y nos lo traerá de nuevo para que la podamos oír y obedecer? No está en el cielo, la tienes ahí. Lo tienes en tu teléfono, ¿o no? Hermano, en mi compu tengo una super Biblia. Más de 100 versiones, hermano. Tremendo, hasta los originales en griego. Por si hay dudas. Agarro y veo ahí, comparo si está bien traducido o no. Qué tremendo, hermano. Tenemos acceso a tanta información. Por eso decía, deberíamos ser supercristianos. Hermano, realmente vivir para la gloria del Señor. La gente debería vernos en la calle. Está brillando este tipo, deberían decir, ¿verdad? Como Moisés. Que la gente no se admire realmente. ¿Pero qué está pasando? ¿Nos ven? Dice que es cristiano, mire ese. Así nos mira. Con dudas. Con sospecha, ¿o no? Entonces, ¿qué está pasando, hermano? Yo creo que necesitamos urgente la palabra del Señor. Amén. Entonces, 13 dice, y estos mandamientos no están al otro lado del mar para que digas, ¿quién irá al otro lado del mar y nos los traerá de nuevo para que lo podamos oír obedecer? Tampoco están en Europa, pues. Ahora lo tenemos. Hay bastantes traducciones, hermano. Bastantes versiones. Las más fáciles para entender. Quizá uno no entiende la RB 60, pero tienes traducción de la PET, NBI, otras versiones. Aun si la otra quizá falló en la traducción, agarras otra y ves si está bien traducido. Recuerda que son traducciones y podría haber quizá errores de traducción, pero no errores en la palabra del Señor. Pero ahí la tienes para ver. Tenemos bastante acceso. Hay una aplicación que tiene varias versiones, incluso Biblia en MP3. Y me decía, es que yo estoy mal de la vista, hermano. No te justifiques. Agárrate un audífono, escúchate un capítulo, 2 capítulos, y bien leídos. Tiene la Biblia dramatizada, hermano. Tremendo esa versión. Me encanta la Biblia dramatizada, con audio, con varios personajes. Lo vives, ¿sí o no? Hasta una vez yo me soñé todo lo que estaba sucediendo, hermano. Hermoso esa versión, hermano, en audio. Y una versión sencilla de entender. ¿Han visto eso o no? Ni lo has instalado. Pero si te mandan un meme, amén, pones. Porque he compartido en el grupo, ¿sí o no? Debería mínimo haber instalado. No tengo espacio, pero espacio para otras cosas sí. Para poner otras cosas, sí, tal vez, no sé, hermano, pero tenemos que hacer algo y reaccionar. Así que dice la Biblia, no están al otro lado del mar para que digas, ¿quién nos los va a traer? Ya lo tienes ahí. Hermano, hay una gama de predicadores que enseñan la palabra también. Hermano, en el mundo cristiano hay buenos predicadores, así como también malos, pues, lamentablemente. Pero ¿cómo diferenciar? La única manera es que tú leas la Biblia, hermano. Verso 14 dice, porque la palabra está muy cerca de ti. ¿Dónde está? Está muy cerca, mira, lo tienes ahí frente a ti impreso. Mira, ahí lo tienes, mira. ¿Ve? Tanta tecnología. Ahí lo tienes, te vas a llevar el bosquejo. Guárdalo y compáralo, hermano, con tu Biblia. Dice, porque la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu interior para que lo obedezcas. Hermano, ahí lo tenemos al alcance de todos, en toda versión. ¿Crees que es muy grande? Yo tengo una, y es completa, hermano, nuevo y antiguo, así chiquito. Así que si pesa como tú dices, lo llevas en tu cartera. Pero mínimo, yo creo que vamos a revisar que tengas Biblia en tu teléfono. Si no hay, caballeros, limpiarás la iglesia el templo por un año entero. Debemos tener, ¿sí o no? Mínimo. Ahora, la palabra de Dios escudriña nuestro ser para
transformarnos. ¿Qué te va a transformar? No te va a transformar los gritos espantosos de esos predicadores que salen a gritar a la gente. Eso es ridículo, hermano. Un hombre no puede cambiar a nadie. ¿Sabes qué cambia? La palabra. Dice la Biblia, Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y eficaz, dice en otra versión. En esa versión dice viva y poderosa. ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva y poderosa. Di conmigo, viva y poderosa. ¿Qué más dice? Mira, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. O sea, la palabra hace un efecto en tu vida. Te confronta, te cambia, te transforma. ¿Cómo se dio cuenta el rey David que estaba en aberrante pecado? Porque él estaba feliz de haber conquistado Betsabé, ni cuenta se daba. De no haber venido Natán a darle la palabra, el hermano hubiese seguido pecando tal vez, o hubiese seguido en su pecado, pero vino a denunciarle. Pero no le digo, has pecado, no. ¿Cómo le contó una historia? Tan poderosa la historia que se dio cuenta y terminó en el piso, hermano. Dijo entonces que había pecado, ¿verdad? Y el Señor lo juzgó. Hermano, por eso es importante la palabra del Señor. En ese momento los profetas cumplían, eran la voz del Señor. Pero ahora tú tienes ahí, no necesitas un profeta que te diga algo. Ahí lo tienes. Un día dice que murió Lázaro y el mendigo y el rico y el mendigo. El rico estaba, dice, quemándose, ¿no? Dice, estaba pidiendo agua porque se estaba quemando. Y le dijo a Abraham, envía a Lázaro a mi familia para que les avise de cuán terrible es este lugar, para que no vengan aquí. Así que Abraham le dice, ellos no van a entender aunque Lázaro se levante los muertos. Ahí tienen los profetas y la ley. Porque en otras palabras, ahí tienen la Biblia, para que se den cuenta. ¿Sabes qué? Aquí está la fuente de la salvación. Amén. Tú léela, la entiendes y sé salvo, hermano. Ahí está la información que tienes suficiente para hallar la salvación en Cristo. Hermano, léelo, compártelo. Así que, hermano, la palabra de Dios es viva y poderosa. Di conmigo, viva y poderosa. Ahora, la palabra de Dios nos capacita. No venimos aquí a perder el tiempo, ¿o sí? Yo no pretendo perder el tiempo. O preferiría estar trabajando en otro caso. Hermano, creemos que cada culto es para dar palabra al pueblo y el pueblo sea capacitado. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es un mensaje enviado por Dios. O sea, dice, toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Mira, vivir de la manera que Dios manda. Wow. Entonces no vivimos conforme a la voluntad de Dios porque no conocemos la palabra. Simple. Porque la iglesia que ha pasado se ha ido detrás de tradiciones, fiesta de tal, fiesta de allá, lo que hace se corrompe. En Arequipa es terrible, fiesta de crucis, un reventón, hermano. La cruz de allá, del otro lado, la cruz roja, la negra. Hermano, todo es borrachera. Disculpen que diga esto. Tristemente así está el ámbito cristiano, en general. Por eso, hermano, la iglesia tiene que volver. Y ¿sabes qué? Yo creo que Martín Lutero hizo una buena labor. No somos luteranos, ni calvinistas, no seguimos a estas personas. Seguimos al Señor. No soy calvinista ni arminiano. Sigo al Señor. ¿Han hecho su labor estas personas? Sí. Han aportado al afirmar las verdades de la palabra del Señor. Amén. Y tenemos que seguir, hermano. Tenemos que seguir escudriñando y aprendiendo más. Así que dice, toda la escritura es el mensaje enviado por Dios. ¿Quién nos ha dado esto? ¿América? ¿Los europeos? No, una religión. Aunque una religión se atrevió a decir, ¿quién inventó la Biblia? Hermano, la Biblia es inspirada de Dios. No, el hecho de haberla recopilado no le da derecho a la autoría, al copyright. Hermano,
La Biblia es de inspiración divina. El primer libro se escribió por Moisés hace 3500 años. Y ahí la tenemos. Y tenemos que seguir meditando en ella. Así que toda la escritura es un mensaje enviado por Dios. Es útil, di conmigo, útil. Y todo lo que es útil se usa. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Entonces, empecé diciendo, si el cristiano no refleja el carácter de Cristo, el cristiano no refleja lo que es porque no lee la Biblia. No está haciendo estudio, no le interesa. Pero el creyente que lee continuamente, la palabra lo confronta, te choca, porque dice hasta la médula, penetra hasta el alma, al espíritu. Eso hace, no sé, particularmente cuando leo con todo interés, eso hace, termino clamando en el piso. Digo, Señor, perdóname. O leen por leer, no creo. La palabra debe hacer efecto en nuestras vidas, nos debe llevar al arrepentimiento. Cuando yo leí lo de los hijos de Elí, hermano, me postré al piso y dije, Señor, tal vez estoy actuando como esas personas, irresponsablemente como servidor tuyo. Le dije, quita de mí toda impiedad. No estamos en la ley, obviamente, pero a veces actuamos como esas personas impías, que hacían abuso de las ofrendas, que abusaban de las servidoras. Dice, o sea, es aberrante. Al final terminaron muriendo. Y su padre no era capaz de corregirle. ¿Tenía oportunidad o no? Pero no lo hizo. Les llamó, yo literal los hubiese sacado de servicio. ¿Pero qué hizo? Los dejó. Les dio una exhortación así leve y les dejó. Al final terminaron muriendo, hasta Elí termina desnucado y hasta ahí llegó su ministerio. Hasta ahí lo cortó. ¿Por qué? Porque no tenían temor del Señor. Verso 17 dice, con las escrituras, escuchen esto, con las escrituras un siervo de Dios estará listo y completamente capacitado para toda buena obra. Entonces, si nuestras obras están mal, si no reflejamos los valores cristianos dichos en la Biblia, es que realmente, hermano, no estamos dejando que la palabra actúe en nosotros. La palabra es poderosa. Y Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, para salvación, al judío primeramente, también al griego. Hermano, ¿por qué avergonzarnos? Si vas a tu trabajo, tienes un momento de ocio, saca tu Biblia. ¿Cuál es el problema? Si la gente se siente feliz de agarrar su cigarrillo, como si fuera gran cosa. Y si vas al instituto, al colegio, lo que sea, no puedes en el recreo sacar tu Biblia. Si la gente se recrea con su cigarrillo, y como si fuera gran cosa. Y ahí sacarías tu Biblia, un pasajito ahí, leyendo, ¿sí o no? Si la gente se siente orgullosa de sus bebidas alcohólicas, ¿por qué no de la bebida celestial, la palabra del Señor? ¿Cuál es el problema? Pero la gente, ¿qué hace? Tiene vergüenza, tiene miedo de repartir un folleto, de hablar de su fe. Deberíamos sentir vergüenza del pecado, sentir vergüenza de entrar al antro, sentir vergüenza de llevar cervezas. De eso sí debemos sentir vergüenza, pero no de llevar tu Biblia, porque es palabra del Señor. Amén. Obvio, la gente que no entiende, que ignora, se ríe pues de uno. Pero al final, ¿quién pierde? Entonces, amado hermano, es importante que observes esto. Verso 17 entonces. Con las escrituras, un siervo de Dios estará listo. Di conmigo, listo. Completamente capacitado para toda buena obra. Entonces, si nuestras obras, si nuestro comportamiento no es bueno, es porque no estamos dando lugar a la palabra del Señor. Solo somos oidores y no hacedores. Amén. Hagamos. Empecemos a vivir. Que haya más palabra, hermano. Vuelve a ver este mensaje si es preciso. Escúchalo de nuevo. Una y otra vez. Porque a veces cuando hay algo importante, una película, ¿cuántas veces lo ves? ¿Sí o no? Mi hijo, ¿qué hace? Cuando le gusta a una serie, por ejemplo, de David y Goliat, lo vio, no sé, presumo que más de 100 veces hasta ahora. Hermano, y cuando te gusta una película, ¿qué hace? Igual lo ves, ¿sí o no? ¿Qué no haría la gente por ir al mundial? La Biblia que dice,
como bebés recién nacidos, deseen con ansias la leche pura de la palabra de Dios. Amén. No adulterado, ¿no? Agrega, ¿sí o no? 1 Pedro 2:2. Tenemos que tener deseos, hermano. Pero hay deseos, si no hay deseo, algo anda mal. Amén. Puedes tener una enfermedad espiritual. Porque lo normal es que un creyente sano tenga deseos de la palabra del Señor. Si no hay ganas de orar, algo anda mal también. Es una enfermedad espiritual. Por más que sea grandote, pero chiquito espiritualmente, eso de nada sirve, hermano. Amén. Entonces, hermano, tenemos que aprender a sacar tiempo para la palabra de Dios. El éxito de nuestro caminar cristiano, escucha esto, depende de la obediencia a la palabra de Dios. Josué 1:8 dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Di conmigo, constantemente. En otra versión dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En esta versión dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Wow. Si quieres que te vaya bien, hermano, este es el momento. ¿Sabes cuándo necesitas bastante consejo? En la juventud. Ahí vas a tomar decisiones importantes. Una de ellas, tu salvación. 2, ¿con quién te vas a casar? Ahora, si lees la Biblia, Dios va a estar para ti aconsejándote. Es por aquí, es por... Claro, no esperes que Dios te revele el color de su cabello o con qué zapato va a venir. Hermano, Dios te va a enseñar a elegir. Tú vas a checar. Hace tu lista de cualidades, aunque sea. Y vaya apuntando, pues, ¿verdad? Tienes que ser exigente en esas cosas, si quieres tener éxito. Si quieres acertar. ¿Qué dice la Biblia? Estudia constantemente este libro de instrucciones, medita en él día y noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás, escucha esto, y te irá bien en todo lo que hagas. Entonces, si al cristiano le va mal, porque hay gente que dice, es que desde que soy cristiano me anda peor, me han despedido el trabajo. Obvio, pues, si eres irresponsable. Entonces, amado hermano, tenemos que vivir la fe, pero para vivirla bien necesitamos palabra. ¿De qué dependía el éxito de Josué? De obedecer lo que Dios le había dicho a través de la Biblia. ¿Y le fue bien? Sí. Josué terminó bien su meta, ¿sí o no? Al final dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Luego que murió, estos se corrompieron. No siguieron la ley. No siguieron la palabra del Señor. Entonces, amado hermano joven que estás aquí, hoy más que nunca en tu juventud, busca al Señor. Me encanta ese pasaje. ¿Con qué limpiará el joven su camino? O en otras palabras, ¿con qué la hará correcta? ¿Cómo vivirá bien? Con guardar tu palabra, dice. ¿Quieres una buena vida? Hermano, lee la Biblia. ¿Amén? No te va a ir bien en tu relación si andas mirando novelas. La vida es real, hermano. Tenemos que leer. La vida hay desafíos, hay retos. Así que lee. Felices los que obedecen la palabra de Dios. El Salmo 119:2 dice, afortunados los que obedecen sus mandamientos y lo buscan de todo corazón. Qué hermoso. Mira lo que dice, afortunados los que obedecen sus mandamientos y lo buscan de todo corazón. Aquel que lee, ¿cómo es? Afortunado. El Salmo 1 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Qué te parece? Un creyente próspero. Como los árboles que están a la ribera del río, ¿cómo son? Siempre están verdes, ¿sí o no? Yo conocí un riachuelo y había un árbol de unas cositas ahí amargas, sauco, que se hacen también mermeladas, y estaba al lado de un riachuelo, y ese sauco era frondoso y tenía bastante fruto. Pero qué triste es aquel que está pues en el desierto. Así es un cristiano que no lee su Biblia, como está en un desierto, nunca cambia. Sigue egoísta, sigue de chismoso, sigue de celoso,
tantas cosas, amén. No quiero juzgar nada personal, pero es así, hermano, no cambia. Pero aquel que lee la palabra del Señor lo confronta, lo corrige, lo guía. El Salmo refleja muchas cosas donde David, por ejemplo, donde la palabra lo transforma a David. El Salmo 1 dice ahí, transfórmame, cámbiame, renuévame, dame un corazón nuevo. Hermano, la palabra es poderosa, necesitamos la palabra. ¿Sabes qué le cambió al perseguidor de la iglesia, el apóstol Pablo? La palabra. Se encontró con la misma palabra viva, con Jesucristo. Y el verbo se hizo carne. Jesucristo era la palabra viva, hermano. Por eso la gente cuando lo escuchaba decía, este no enseña como los demás. Es que era Dios mismo hablando, hermano. Grande es el Señor, amén. Y se llenaban de Él. La mujer samaritana que estaba vacía, llenándose de tantos maridos, cuando conoció al Señor, se llenó de Él. Hermano, ¿sabes dónde sacias tu ser? En la palabra. Isaías 55 habla, ¿por qué gastan su dinero en lo que no sacia, en lo que no es pan? Vengan a mí y coman gratuitamente. Ahí está la palabra, amén. Esto sí sacia, hermano. Si no va a estar buscando, mendigando del mundo. Así que llénate, joven. Hoy más que nunca necesitas. ¿Sabes que no necesitas la mejor enamorada? Necesitas de la palabra, amén. Está bien, va a llegar un momento donde tengas tu pareja, está bien. Pero eso no va a llenar, sácate de la mente eso. Eso no llena. Lo que llena es la palabra del Señor. Pregunta a mi esposa si yo le lleno a ella. No. No. Ningún ser humano puede llenar a otro ser humano. Amén. Solo Dios, a través de la palabra, llena al ser humano. Por eso dijo Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Eso sí llena. Amén. Sacude el alma. Ponte de pie. Vamos a orar. Y decirle, Señor, dame de tu palabra. Bendito eres. Tenemos que volver a la palabra. ¿Sabes qué? Gracias a Dios, alguien se dignó en alcanzarnos un devocional. No lo desperdicies. Léelo todos los días. No es mucho. Leímos. No es difícil. Tampoco está en el cielo. Tampoco está al otro lado para que digas quién lo traerá, quién lo bajará. Está contigo. Lo tienes al alcance. Cierra tus ojos donde estás. Y arrepiéntete. Perdóname por no leer tu palabra, dile. Perdóname por estar llenándome de memes, por estar llenándome de películas, por estar llenándome de juegos, de cualquier cosa, pero menos de tu palabra. Perdóname que me he justificado tantas veces, pero hoy me doy cuenta cuánto necesito de tu palabra. Señor, solo tu palabra puede cambiar mi vida, Señor. Moldéame, transfórmame. Señor, ahora que soy joven, ayúdame, Señor. No quiero buscarte y preocuparme cuando ya tenga los años encima. Hoy quiero pedirte que me cambies. Cambia mi carácter, sana mis heridas. Ahora, ahí donde estás, yo sé que como joven hemos sido heridos, tal vez por nuestros propios padres, familiares, qué sé yo. Tal vez no viviste en el momento o en un ambiente adecuado. Pero esta noche tú no tienes que repetir lo de tus padres. Ahí está la palabra, a tu alcance, para que vivas mejor, para que tengas, dice, para que seas próspero y que te vaya bien en todo lo que hagas. Padre bendito, gracias por tu palabra. Realmente, Señor, esta noche nos hemos gozado, nos hemos deleitado, Señor. Padre Santo, nos vamos llenos de tu palabra, Padre. Pero no solamente hoy, queremos que sea todos los días, Padre. Ayúdanos, danos ese anhelo, Señor, en el Espíritu, de buscarte todos los días, Padre. Perdónanos si tal vez no hemos aprovechado todo el recurso que tenemos, Padre Santo. Tu palabra, nuestra Biblia, Señor, materiales, devocionales, revistas, Padre. Las hemos dejado a un lado, Señor. Y con tanto cariño estoy seguro, Señor, has hecho el esfuerzo, Señor, de poner en nuestras manos estudios bíblicos, tantas cosas, Padre. Señor, y nosotros mendigándole a este mundo, Señor.
Ayúdanos, Señor. Hay vida en tu palabra. Esta noche, Señor, ayúdanos. Señor, en el nombre de Jesús, corta toda atadura, todo vicio, Señor, a las redes sociales, Padre. Y para que volvamos a tu palabra, Dios mío. Señor, ayúdanos a vencer, Señor, a no dejarnos dominar por la tecnología. Que podamos tener, Señor, un sano juicio y poder leer tu palabra todos los días. Gracias por cada joven, por cada hermano que está en este lugar, por aquellos que también ven las transmisiones, Padre. Tú bendícelos, Padre Santo. Gracias por tu preciosa palabra. Tuya es la gloria y la honra, Señor. Bendito es tu nombre, Padre. Nos ponemos en tus manos y nos deleitamos y nos gozamos en tu presencia. Gracias, Señor, todo es tuyo, nuestras vidas, nos entregamos. Ahí donde está, dile, Señor, te entrego mi vida, háblame constantemente y cámbiame, Señor. Gracias, papá. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.